queremos darle la bienvenida a este evento que es el Foro Público promoviendo la protección y los avances en la defensa de los defensores y defensoras indígenas a 10 años de Bagua. Para dar inicio, quiero invitar a Vanessa Pueto y a Lizardo Cauper a que nos acompañen. Le cedo la palabra a Vanessa Pueto para dar esta bienvenida. Vanessa es presidenta de la Asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. En nombre de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR, nosotros queremos darles la bienvenida al Foro Público promoviendo la protección y los avances en la defensa de los defensores y defensoras indígenas a 10 años de Bagua. Este espacio está pensado como un espacio de reflexión sobre la situación actual de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Vamos a hablar acerca de la gestión del territorio, el derecho a la consulta previa, ¿no? Los procesos también judiciales vinculados a ellos, así como los avances a nivel regional de iniciativas importantes como es el Acuerdo Regional de Escazú. Conocemos, y creo que todos nosotros conocemos, la serie de luchas de los pueblos indígenas y sus organizaciones en relación a la defensa de sus derechos a un medio ambiente sano, el derecho a su territorio, el derecho a la consulta previa, temas en los que aún creemos existen una serie de pendientes. En ese sentido, los hechos de Bagua nos recuerdan la importancia de generar un diálogo previo, informado, con respeto por la cultura y el territorio indígena, y que las medidas tanto administrativas como legislativas tienen que tomar en cuenta este derecho. En ese sentido, el derecho a la consulta previa se vuelve un eje fundamental a ser tomado en cuenta en las decisiones del gobierno. Actualmente existen una serie de grandes proyectos extractivos y de infraestructura que necesitan ser consultados y que los acuerdos realmente sean cumplidos. Por ello, consideramos importante, tal como lo ha señalado también la Defensoría del Pueblo, de que en los momentos de consulta, uno de ellos sea el momento de consultar en el proceso de evaluación de impacto ambiental, que es el momento donde realmente podemos ir conociendo cuáles van a ser los impactos y las medidas de mitigación que se proponen. Entonces, creemos que ese es un momento importante para también que se empiece a implementar el derecho a la consulta previa. Asimismo, y finalmente, creemos que en esta visión de desarrollo que se viene tratando de construir, tal vez desde instituciones nacionales, es necesario y importante que se incorpore la visión también de los pueblos indígenas, ¿no? Este es un tema que no puede seguir siendo postergado, que tiene que ser una prioridad, porque es la única manera en la que realmente el Perú va a construir esta unidad que necesitamos, ¿no? Entonces, con ello, esperamos que en realidad este espacio de diálogo sea importante para ustedes y que pueda generarse también, como toda esta semana, ¿no? un repliegue de eventos en relación y de reflexión sobre este tema. Muchas gracias, Vanessa. A continuación, quiero cederle las palabras a Lizardo Cauper, que es del pueblo Shipibo. Él ha sido presidente de la organización regional AIDC Ucayali de Uraú y actualmente es el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, quienes son precisamente los organizadores de este encuentro ahora. Lizardo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches, pero permítame expresar un saludo y un cordial bienvenido a nombre de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDC. Los hermanos y compañeros que vienen también de otros países, nosotros. Estamos mañana cumplir 10 años, un incidente para el pueblo indígena no es tan bueno recordar, pero es una fecha muy importante para nosotros porque
AIDESEP, que representa a 1809 comunidades, ha considerado una fecha muy importante, ¿no? Una fecha donde hemos declarado Día de los Mártires por la defensa de la vida y de la Amazonía. Entonces mañana tenemos actividades importantes que hacer. Entonces son 10 años de que los líderes vienen perseguidos por la justicia, ¿no? Entonces por eso es que hay varias actividades que esta semana hemos programado. Pero hoy día en este foro público que queremos denominado promover la protección y los avances en la defensa de los defensores y defensoras, ¿no? Indígenas. Entonces, ese es el tema que va claramente para entender. Ustedes sabrán que Perú y Estados firmó un tratado de libre comercio. Entonces, para implementar este tratado de libre comercio, el gobierno ha decretado varios decretos legislativos. Y ese decreto legislativo nos había dado y conllevado, pero de los cuales había 2 decretos que a la Amazonía iba a vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces AIDC convocó una reunión para una evaluación de todos los decretos legislativos, y la decisión tomada fue una paralización amazónica para derogar estos decretos que atentaban. Y hemos dado cuenta que esos decretos han sido no consultados a los pueblos indígenas, como vulneraban los derechos. Entonces fue esta decisión en 2009, ¿no? Algo de 55 días de paralización, no solamente en Bagua, fue en diferentes regiones amazónicas, y eso es de conocimiento. Pero nos preocupa también es no solamente mañana es los 10 años de Bagua, sino hay otros temas que tenemos que entender. Casi 5 años también que viene esta desaparición de los hermanos del pueblo Ashánica en Sahueto, ¿no? Eso es otro de los temas que hay que entender. Pero el contexto sigue igual, ¿no? Ahora las amenazas a la Amazonía es con carreteras interoceánicas, hidrovía, el tráfico de tierra y otras actividades que actualmente viene amenazando a los territorios. Entonces todos estos procesos que se han visto no están visibilizados. Todo esto, lo que estamos mencionando, Bagua, ha sido visibilizado porque una respuesta política que ha dado el gobierno peruano ha sido a través de lo que ya ustedes conocen. Entonces, lo que hemos pedido es que el gobierno peruano tiene que primero reconciliar con los pueblos indígenas, ¿no? Y eso es lo que está en un proceso que nosotros exigimos eso. Cada gobierno pasa, pero viene con diferentes decretos, ¿no? Entonces, ahora igual, por un lado, el gobierno, su mensaje es que garantiza los derechos de los pueblos indígenas, está cumpliendo los estándares internacionales y los convenios ratificados. Al otro escenario, pero sin embargo, si nosotros estamos viviendo diferentes conflictos. Por ejemplo, ahorita mismo hay un conflicto en una comunidad que se llama Chimpiyaco. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial hace PCM que se ha comprometido, hay una resolución, pero sin embargo no se implementa esto. Entonces el pueblo indígena se cansa de tanta injusticia, entonces corre a hacer en el marco a su ejercicio a su derecho consuetudinario de administrar su propia justicia, pero para la justicia ordinario, esos son sanciones
que muestra. Entonces, frente a esto es que AIDC viene trabajando, articulando este trabajo para visibilizar estos conflictos, esta vulneración de derechos que el Poder Ejecutivo viene tomando sin considerar las propuestas que planteamos. Entonces, esperamos que estos procesos, que haya un cambio en actitud de los que administran justicia, de los que toman decisiones, ¿no? Lo que decretan normas, o sea, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, tiene que considerar que los pueblos indígenas existimos en la Amazonía peruana. Son 64 pueblos indígenas, con 1809 comunidades en toda la Amazonía peruana, de acuerdo a la estructura que estamos trabajando. Pero sin embargo, las decisiones que toman, por ejemplo, para carreteras y otras actividades extractivas, ya sea minería, petróleo, tráfico de tierra, hidrocarburos, y eso nos preocupa. También mañana se va a discutir una comisión. Tampoco nos ha considerado que en esta nueva propuesta de ley de hidrocarburos, o sea, seguimos tomando decisiones, sabiendo muy bien que hay malas experiencias que vienen pasando. Y estas decisiones que toman políticamente, sin la participación efectiva de los pueblos indígenas, sin consultar a los pueblos indígenas, entonces va a generar o están provocando otro conflicto en la Amazonía. Entonces, por eso que este foro ha sido importante de hacer conocer. Ahora preguntarán, ¿qué va a pasar en los 10 años del que mayoría quieren saber? Hay 52 procesados en Curva del Diablo, 26 por estación 6. Entonces son 10 años de injusticia para los pueblos indígenas. Los que han tomado en ese momento están tranquilos, duermen tranquilos, pero los pueblos indígenas, los niños indígenas, cada mes los procesados tienen que salir a la ciudad, ¿no?, para este proceso de investigación. Entonces, pero sin embargo los ejecutivos de aquel entonces que han tomado, los policías, los generales, los congresistas, los ministros que han tomado estaban tranquilos. Pero desde aquí lo que nosotros exigimos es que tiene que hacer una investigación profunda. Solo tomaron consideración 34 comunidades, son cientos de comunidades y hay varios desaparecidos. Entonces, hasta la fecha, algunos no tienen esa información. Lo que desde aquí, desde EDC, vamos a exigir es eso, una investigación completa, y que los que han tomado decisiones para la intervención policial también tienen que estar juzgados igual que los pueblos indígenas, porque los indígenas no han provocado. Nosotros hemos salido pacíficamente a decir, aquí están los pueblos indígenas, consúltanos para estos decretos legislativos, pero la respuesta fue diferente. Entonces, pero de aquí en la fecha, si los gobiernos, los 3 poderes del Estado no han reflexionado, siguen considerándonos como tal, como nos han tratado, entonces hay que ver en esta situación que estamos. La lucha de los pueblos indígenas es para la pervivencia de la generación tras generación que va a venir. Queremos dejar con territorios garantizados, con biodiversidad, una identidad, con visión de desarrollo como ciudadanos peruanos, igual que todos. Entonces, pero si una carretera, alguna actividad que va a afectar sin poner servicios básicos completos, los impactos van a llegar muy fuertes. Y las reacciones de los pueblos son esto porque es nuestra única fuente de vida. No es porque nosotros estamos obstaculizando el desarrollo del país, sino que ese desarrollo que plantea desde aquí, desde Lima, también tiene que llegar a esas comunidades. Hay comunidades, 50 años de actividad petrolera, pero ¿qué tipo de desarrollo estamos haciendo?
con ese modelo de desarrollo que estamos planteando. Si vamos a 5 cuencas, ¿cómo están esos hermanos? Eso es lo que el gobierno nos tiene que mostrar. Al otro lado de la Amazonía, váyanse a 5 cuencas, a 4 cuencas, vean cómo se ha desarrollado sus hermanos con la actividad petrolera que me muestro. Para yo decir también, hermanos, hay que recibir este tipo de actividad, este tipo de desarrollo, pero que no vayan niños y jóvenes y adultos, plomo y en su sangre. ¿Eso es desarrollo? Entonces son cosas que nosotros hemos planteado a todos los que nos gobiernan, porque a través de nuestros votos populares también ellos han elegido. Entonces, mañana nosotros estamos dando una conferencia de prensa. También hay actividades en diferentes partes de la Amazonía también. Mañana también se organizan hermanos en Bagua, también para exigir que tiene que haber una justicia verdadera para todos. Nosotros hemos dicho a nuestros hermanos, estamos para colaborar con la justicia. Para colaborar con la justicia es que los pueblos indígenas no hemos dicho vamos a declarar al gobierno un conflicto, sino que por salvaguardar, por cumplir la exigencia de Tratado de Libre Comercio, pasó el 5 de junio. Pero hasta de 5 de junio a 10 años estamos perseguidos, nuestros hermanos no duermen tranquilos. Entonces lo que buscamos es una justicia verdadera para todos, una justicia para la tierra también y la biodiversidad donde nos encontramos. Entonces, hermanos, eso es importante, pero igual queremos decir, para terminar, quiero decir, nosotros seguimos haciendo nuestra gestión territorial, seguimos exigiendo que tiene que reconocer nuestra seguridad jurídica territorial, nuestra salud intercultural, educación intercultural y una seguridad alimentaria. O sea, garantizar nuestro territorio es nuestra seguridad, porque ahí lo encontramos. Entonces, vamos a seguir, y nuestro compromiso es reafirmar nuestro compromiso de seguir luchando. Y como algunos hermanos dicen, nosotros luchamos para seguir viviendo, porque si no luchamos vamos a encontrar quizás la nueva generación no tendrá territorios asegurados ni garantizados. Queremos contribuir con nuestro Perú, porque lo queremos, lo amamos nosotros, sí, de verdad. Por eso es que no queremos que contaminen nuestro medio ambiente. No somos los destructores, no somos los salvajes. Salvajes son los que toman decisiones sin considerarlos y para afectar nuestra vivencia donde nos encontramos. Entonces, eso tiene que entender. Para eso estamos en IDC, para hacer ver y educar a los que nos gobiernan que no solamente Lima es Perú, sino toda la Amazonía peruana. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lizardo, muchas gracias, Vanessa, por habernos acompañado en esta primera etapa chiquita de la bienvenida. Te agradezco mucho, Vanessa, por habernos acompañado, y para iniciar la primera ronda presento el primer panel, ¿no? Nos va a acompañar una vez más Lizardo Cauper, nos va a acompañar, invito a Teresita Antazú. Teresita Antazú ha sido la primera dirigente mujer en AIDC también, y actualmente es dirigente de la Unión de Nacionalidades Ayánicas Yaneyas. También invitamos a Diego Saavedra, que él es especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Creo que Lizardo nos ha hecho como un recuento y un contexto bastante importante y bastante interesante en el marco de los 10 años de Bagua, pero recordemos de que esta fecha, como bien ha señalado Lizardo, este 5 de junio marcó un hito importante para el movimiento indígena, ¿no? Pero el proceso y la lucha indígena no fue solamente un 5 de junio, ha sido una lucha, un proceso que viene de muchos años atrás y que aún continúa. En ese sentido, esta mesa tiene como objetivo ver cuáles han sido las lecciones que se han sacado en estos 10 años, ¿no?
Invito nuevamente a Lizardo, ¿no?, que nos pueda compartir desde AIDESEP cómo es que se está manejando el tema de, aunque ya nos has dado un adelanto, ¿no?, el tema de la gestión territorial, el tema de los manejos de los recursos a nivel comunitario, desde las organizaciones indígenas, desde los pueblos indígenas, ¿no? Bien, la mayor parte de lo que Saludo he hablado, voy a hablar ahora más corto. Ahorita nuestra gestión son 1.376 comunidades todavía que faltan por titular. Entonces ahorita hay un avance de titulación por varios programas y proyectos. Como columna vertebral de los pueblos indígenas es seguridad jurídica territorial, para asegurar y para desarrollar los demás derechos colectivos que tienen los pueblos. También tenemos pueblos en aislamiento voluntario, que también hablamos como territorios indígenas, ¿no?, un área intactible, y eso dice la norma, pero del otro lado nos saca la vuelta. Si encuentra alguna actividad o alguna cosa que puede encontrar de interés nacional, lo puede ejecutar. Entonces estas consideraciones que nos van también peligro y corre riesgo de esos pueblos originarios que se encuentran. Hay reservas indígenas ya a través de lucha e incidencia que hemos logrado. También reservas comunales, ¿no?, que son importantes, que los pueblos indígenas, cada pueblo viene desarrollando. Y por último, ahora estamos trabajando, es la visión nuestra, visión colectiva, es territorios integrales. ¿Qué significa territorios integrales? O sea, hemos considerado, ya me han dado esta parte donde está mi casa, pero necesita para mi huerta, para asegurarlo de hogar. Entonces nosotros consideramos un territorio. A nosotros no nos pueden decir desde aquí hasta aquí es tu territorio, ahí puedes hacerlo, sino desde mi visión colectiva, desde mi cosmovisión indígena, es que mi territorio ancestral es de donde yo voy a hacer mi casa, pesca, recolectar varias cosas, hasta ahí es mi territorio. A eso lo decimos nosotros territorio. Integral, ¿por qué? Porque yo no separo varias cosas, porque para mí es todo íntegro, ¿no? Si ahí tengo agua, colpas, otras cosas más que tengo, todo esto son para el pueblo indígena, porque hay una relación, una correlación con la naturaleza y vivimos armónicamente, porque cumple varias funciones. Entonces nuestra lucha va en este proceso. Por eso es que ahora hay como 15 pueblos se ha declarado en gobiernos autónomos, que para el gobierno también eso es amenaza, porque está entendiendo mal este término que estamos utilizando. ¿Por qué lo hemos declarado en gobiernos autónomos en ejercicio de nuestro derecho colectivo autónomamente? De libre determinación. Yo debo decidir mi forma de desarrollo, mi vida plena de desarrollarlo, no una imposición que me pueden dar, de esta manera tienes que desarrollar. Te voy a hacer tu carretera, te voy a hacer tu puente, te voy a hacer esto. No, no se trata de esto, sino que yo tengo que tomar decisiones de esta manera, quiero desarrollar y quiero contribuir con mi país. ¿Por qué estamos declarándonos? Hay que entender claramente esto. No es porque queremos crear otro estado, sino que queremos salvaguardar el territorio ancestral que me corresponde como pueblo, que nos respete antes de tomar decisiones. Entonces, por eso es que el pueblo Huampis, el pueblo Xavi y otros pueblos están declarando su forma de desarrollarse y tomar decisiones de qué manera yo quiero plenamente desarrollarse. Entonces, estas gestiones territoriales que ya estamos 39 años hemos cumplido, ¿no? 39 años de contribución al gobierno peruano. 39 años viene más todavía. Lo que estamos gestionando es que me den un documento
que me diga que este título, aunque nosotros no necesitamos este documento para salvaguardar integralmente nuestro territorio, solo para decir que yo estoy aquí y que la empresa o cualquier persona que quiera ingresar para decir hasta aquí es mi territorio, porque nosotros venimos ya haciendo nuestra vigilancia territorial. Solo por eso queremos este papel que se llama título, aunque nosotros no necesitamos eso, porque si no viene igual dónde está tu documento, y eso es lo que al inicio acaba de mencionar. Cuando decimos dónde está tu documento, que donde te reconoce, hasta ahí es tu territorio. Por eso nomás venimos gestionando, ¿no? Y la Constitución Política nos reconoce como comunidades nativas. Eso es el 22.175, nos reconoce. Pero nosotros estamos luchando que nos reconozcan como pueblos, no como comunidades nativas. Como pueblos, el pueblo Shipibo, el pueblo Amapú, el pueblo Apis, el pueblo Yanisha, así estamos considerados. Son 64 culturas totalmente diferentes, con una visión igual de desarrollarse como cualquier ciudadano. Entonces ahí queremos desarrollar nuestra educación propia, nuestros propios normas constitucionales queremos aplicar, y administramos mejor todavía nuestra propia justicia, ¿no? Entonces todos esos trabajos que venimos haciendo a los 39 años de ser. Pero estos tipos de conflictos que se vienen trabajando es porque no tiene por qué dañar a nuestra forma de convivencia que tenemos, nuestra forma de vivir como pueblo. Entonces hay dos corrientes muy grandes en la parte económica, de los que piensan tener plata y seguir teniendo plata, pero también hay otra corriente que es lo que planteamos nosotros para pervivir tras generación que vamos a seguir. Entonces esas dos corrientes grandes no nos hacemos llegar y entender claramente. Por eso es que hay varios proyectos de desarrollo que plantea, pero nosotros decimos un ratito, hay que conversar. Nosotros también pensamos en desarrollarnos, ¿no? Engrandecernos como pueblos, ¿sí? Y eso tenemos que trabajar, ¿no? Entonces este proceso importante que vamos viendo ha generado varias cosas. Grandes pensamientos que sobreponen hemos visto ya dije, Santa Clara de Uchuña, el tema Sabeto, hay otros hermanos, ahorita hay conflictos entre los pueblos, en Huánuco, por ejemplo, cada día más amenazan los cocaleros porque siembran coca, y también amenazan, eso no está visible, estas cosas. Entonces ya también hemos cansado de denunciar cada rato todo el proceso que viene pasando, ¿no? Ucayali prácticamente se está convirtiendo en el segundo Bray, porque a Bray le empuja, ¿no? Con todos los trabajos que viene haciendo hacia Ucayali. Entonces por eso es que ahorita Ucayali está amenazado de todo tipo ilícito que puede existir, y ellos son los que están los pueblos que están defendiéndose a su territorio, están amenazados porque están sembrando cultivos ilícitos. Entonces todo esto nosotros no es que los pueblos indígenas están haciendo, sino que están sembrando en nuestros territorios y nos generan conflictos hasta con el Estado, porque piensan que los pueblos indígenas estamos sembrando ese tipo de cultivos, ¿no? Bueno, son procesos que vienen. Lo que desde aquí en adelante estamos haciendo es la nueva visión alternativa que hemos planteado, ¿no? Ahorita en este proceso de la ley marco de cambio climático hemos planteado los 10 propuestas importantes que necesita al país y los pueblos indígenas, para que esto no solo sea un documento escrito bonito y luego nadie lo va a implementar. Entonces todo es un proceso que hay 20 millones de hectáreas que tiene como deuda histórico el gobierno peruano hacia los pueblos indígenas del Perú, y en este proceso estamos. Ahí el proyecto PTRT3, que hasta la fecha no se ha titulado, y estamos trabajando para que dé esta seguridad jurídica territorial.
Bueno, eso es lo que yo puedo compartir esta tarde con ustedes. El 10 años de Bagua no solamente es como conflicto generado, sino nos ha hecho despertar. Hasta la fecha estamos siendo perseguidos, amenazados por defender la vida y los derechos que tienen los pueblos indígenas. Yo creo que ya es momento de reflexionar este 10 años que nos pone mañana, y hay varios familias que ha dejado un mal precedente y que el gobierno peruano tiene que reconciliar con los pueblos indígenas. Eso es lo primero que pedimos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo puedo compartir esta tarde. Muy buenas. Muchas gracias, hermano Lizardo. Qué importante se cierre, ¿no?, esa reflexión de que estos 10 años de Bagua ha dado muchas lecciones y ha impulsado una lucha organizada del pueblo indígena, ha ayudado a la cohesión también del movimiento indígena, y hay un punto clave en el marco de esta lucha de hace 10 años, que fue un paso importante para el movimiento indígena y para los derechos humanos en el país, que fue el poder lograr que se debata y que se tenga una ley de consulta previa y que esté reglamentado. Para eso, mi compañero Diego Saavedra nos va a poder dar algunas luces de cómo ha sido el proceso de conquista en sí y de desarrollo de la consulta y cómo vamos ahora, ¿no? Porque a veces una ley no garantiza un derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reflexión de ello, Diego? Muchas gracias, muy buenas noches a todas, a todos. Sí, quería justo tomar la última frase de Lapo Lizardo como, no una provocación que sugiere más bien entrar a una discusión y a un debate, sino más bien como una necesidad y hasta un deber, ¿no? Y no estoy inventando nada al decir de que con hitos históricos o con momentos históricos como el que representaron los más de 60 días de lucha del pueblo aguajún, guampís, en Bagua, con hechos como esos han venido luego acompañados respuestas que nos han permitido tener quizás en algunos casos leyes, normas o protocolos o herramientas que luego han ayudado a gestionar, cautelar o defender derechos, ¿no? Entonces, no invento nada al decir de que muchos de los quizás derechos humanos fundamentales, derechos de los pueblos indígenas han estado acompañados de luchas, de procesos de discusión, tensión entre visiones diferentes de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero presentar dentro de tantas lecciones que Bagua ha dejado y que los pueblos indígenas nos plantean cotidianamente es el del derecho a la consulta previa. Y no como un balance, sino más bien como la identificación quizás de algunas preguntas en base a algunas experiencias de cómo necesitamos quizás entrar a una nueva etapa o a un siguiente nivel de lo que significa el derecho a la consulta y de lo que son las condiciones para poder implementar este derecho, ¿no? Entonces, el escenario también lo conocemos, me parece bastante bien, en donde tenemos un esquema de desarrollo, un sistema mundo, y particularmente en Sudamérica, vinculado a la extracción de recursos naturales. Entonces es necesario, para sostener las economías de nuestros países, promover proyectos extractivos, promover proyectos de infraestructura. La cuestión es a qué escala territorial y también en qué medida de diálogo y respeto con los derechos de los pueblos que habitan las zonas en donde se van a desarrollar los proyectos se llevan a cabo estos, ¿no? Entonces, hay proyectos de hidrocarburos, hubieron en su momento y siguen estando aún como latencia los proyectos de hidroeléctricas. Están proyectos de infraestructura carretera, ¿no? Este es un mapa de Loreto elaborado por Orpio, que es una base de AIDESEP sobre una propuesta de carretera que busca conectar Iquitos con Salamiriza, atravesando lo que es el eje petrolero en la frontera norte. Tenemos experiencias como las que ya conocemos, que tienen más de 10, 15 años, como la del proyecto Camisea, con algunas consecuencias quizás más percibibles en el nivel social, ¿no? Pero en suma, todos estos escenarios en donde sabemos otra vez por consenso
social y por el modelo en el que vivimos necesitamos proyectos, necesitamos recursos, necesitamos sostener la renta del Estado para diferentes políticas, también han estado acompañados de tensiones y momentos, otra vez quizás históricos, hitos de nuestra vida republicana. Quizás en los últimos 10, 15 años me tomé la libertad de apuntar algunos de los procesos de defensa de derechos, si quieren luchas o conflictos sociales, que luego vinieron acompañados de respuestas en tanto profundización de derechos, quizás dotación o dación de nuevas normas o reglamentos, ¿no? Entonces, antes de Bagua ya habían pasado algunas cosas recientes en el Perú, ¿no? Teníamos el caso de Tambo Grande, en donde se apeló a la realización de una consulta vecinal, ¿no? No había un marco específico para la implementación del derecho a la consulta previa, y lo que apostó la población local fue utilizar un reglamento de un municipio local para aplicar una consulta vecinal y poner en cuestionamiento si querían o no querían, o estaban de acuerdo o no con un proyecto, el desarrollo de un proyecto minero. Luego, en Camisea, lo que nos presenta el caso básicamente es un proyecto que era necesario, es necesario, sostiene casi la mitad de la generación eléctrica en el Perú, pero que no fue consultado, ¿no? Que no fue puesto en debate con las poblaciones locales, y que décadas después lo que percibimos es un proceso acelerado de transformación cultural en el ámbito cercano al proyecto. Ya en 2009 tenemos el estallido de los más de 60 días de toma de la carretera en Bagua. El mismo año y años después, estos casos de hidroeléctricas que también encumbraron algunas figuras y liderazgos de indígenas en Selva Central. Se conoce particularmente quizás más el caso de la hidroeléctrica de Paquizapango, la de Inambari en ese escenario. Pero estos conflictos, estos momentos de tensión entre visiones de desarrollo comunitaria, colectiva, comunal, ancestral, como señalaba el Apu Lizardo, con esta visión quizás más rentista, de alguna forma, o priorizando la inversión, también trajeron algunos resultados, ¿no? Uno de ellos fue que se instalaron mesas de diálogo después de Bagua, ¿no? Después del conflicto, se instalaron una serie de mesas de trabajo. En una de ellas se les encargó la elaboración de un plan de desarrollo indígena que aún hasta el día de hoy continúa en discusión o en niveles de implementación. Pero una de ellas también planteó una hoja de ruta para la construcción de una ley o un ordenamiento jurídico del derecho a la consulta previa. Entonces, entre el 2010 e inicio del 2011 se llevaron a cabo varios encuentros macrorregionales en donde participaron las organizaciones indígenas nacionales, tanto andinas como amazónicas, para poder dar sus aportes a lo que fue después, en el 2011 y luego en el 2012, la ley y el reglamento de la consulta previa. En medio de esos años, además de cambio de gobierno, tuvimos conga, ¿no? Tuvimos un conflicto en un escenario de explotación minera o de propuesta de explotación minera, que también cuestionaba ya no solo la consulta, la necesidad de diálogo sobre visiones de desarrollo, sino la idea de gestión de recursos, ¿no? Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero finalmente con el 2012 no acaba la historia, ¿no? Y de hecho lo que hemos vivido años después, quizás tenemos que reconocer definitivamente que hay un avance normativo, que hay un nivel de implementación de la consulta previa en el Perú, más de 40 procesos de consulta previa en diferentes sectores, ministerios ya capacitados o al menos con un conocimiento básico de lo que es el derecho, pero aún seguimos percibiendo límites en su implementación, ¿no? Quizás, y ese caso lo pongo porque es un caso que institucionalmente estamos acompañando junto a IDECEP, que es el seguimiento del proyecto de hidrovía amazónica, ¿no? En donde también hubo una consulta previa y en donde vamos a luego conocer algunos detalles. Entonces, estos hitos históricos vinculados a ideas de desarrollo y a conflictos sociales también han instalado un escenario súper fáctico, súper concreto, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo señala que después del boom de los commodities, la época en donde los proyectos extractivos mineros y hidrocarburos se elevaron exponencialmente, también con ellos se elevó la cantidad de conflictos sociales, y desde entonces el promedio de conflictos no desciende, ¿no? Es entre unos 200, quizás 170 conflictos en promedio. Y además, y ya no esto solo en Perú, sino vivimos en un escenario regional en donde diferentes instituciones de derechos humanos
han señalado en diferentes estudios también de que Brasil, Colombia, Perú, como países amazónicos, son de la región países que presentan alto riesgo para las personas que defienden los derechos de la naturaleza, los derechos al acceso a los recursos naturales o el derecho a un ambiente sano, ¿no? Entonces, no es un fenómeno, no es un escenario que solamente haya pasado en Perú, hay un contexto de tensión, hay un contexto de riesgo, de amenaza hacia quienes se dedican o a quienes se organizan para defender derechos territoriales y del medio ambiente. Entonces, para entrar a la cuestión de la consulta y ir quizás planteando algunas preguntas para terminar posteriormente. El derecho a la consulta, de hecho, ha sido una respuesta después de Bagua por los límites que ya presentaba en sí mismo el derecho a la participación que tenían los pueblos indígenas y la ciudadanía en general. Pero esos límites descritos con las láminas anteriores, lo que nos sugieren para quizás luego discutirlo en una ronda de preguntas es tres ítems, ¿no? Uno, una tensión, un diálogo permanente, a veces beligerante, a veces propositivo, pero en suma una tensión entre el Estado y el mercado, ¿no? Entre esta visión rentista a través de la economía, necesaria y dependiente de la explotación de recursos naturales, mediante la responsabilidad fundacional del Estado de asegurar servicios, de garantizar derechos. Otra es la dicotomía o la tensión entre inversiones y derechos. Otra vez, priorizando la recaudación, necesaria otra vez, contra la defensa o la protección de algunos derechos, ¿no? Entonces, casos de criminalización de la protesta se han visto en los últimos años en incremento. De hecho, la compañera y la hermana Teresita nos comentará enseguida un poco más de esto, pero no solamente en relación a la judicialización de algunos derechos, sino también a la flexibilización de algunas normas para favorecer más bien las inversiones, ¿no? Y por último, esta cuestión entre la corrupción y la transparencia, que la vivimos hoy en día como un gran debate nacional, en donde lo que hemos visto con casos como Lavallato y otros es nuevamente privilegiar un esquema de inversiones, de aceleramiento en algunos casos de permisos, por sobre políticas que fomenten y fortalezcan la transparencia, el acceso a datos abiertos, a información sobre las inversiones. Y en ese escenario es en el que llegamos a tener una ley y un reglamento de consulta, en un escenario complejo, en un escenario en donde quizás la discusión es una discusión civilizatoria sobre qué modelo de desarrollo queremos, qué modelo de bienestar queremos, qué significan necesidades, qué significan también derechos. Pero terminamos teniendo un esquema de 7 etapas para la implementación del derecho, que otra vez no es perfecto, que ha tenido varios cuestionamientos, pero que en suma nos ha llevado a una suma de más de 40 procesos de consulta en el Perú. Y es necesario y es importante recalcar que de manera específica el Perú, o sea, como una norma de carácter puntual sobre consulta previa, es el único país en la región que tiene una ley de consulta previa, un reglamento de consulta previa. Y es también de alguna forma esto un tema a tomar en cuenta, porque termina posicionándose en muchos casos como un referente. Entonces, el escenario previo, con este esquema de consulta ya reglamentado, lo que hemos podido ver quizás desde el año 2011, 2012 en adelante, es que hubo un periodo en donde salieron una serie de normas, decretos supremos, normas, reglamentos, que estaban más bien dirigidos a seguir profundizando el esquema rentista. Entonces, lo que necesitábamos en una caída de precios, que eran los que aseguraban el recaudamiento fiscal, era pues acelerar de alguna forma los permisos para que las inversiones no caigan, porque si no, se caían los presupuestos. Entonces lo que sucedió fueron normas como la 3230, 3327, etcétera, la 1333 sobre territorios, que lo que hacían era más bien restricciones para poder fiscalizar o poder reconocer algunos derechos como el del territorio de los pueblos indígenas o el de salud y acceso a recursos naturales. En una segunda etapa, lo que podemos reconocer es más bien que hay una excepcionalidad ya específicamente en el caso del derecho a la consulta previa. Con la ley, luego sale el reglamento y el reglamento tiene una disposición
complementaria que lo que señala es que los servicios públicos, en tanto son para todos y todas, no deben de ser sujetos de consulta. Y allí hay una discusión técnica, conceptual sobre cómo esto puede afectar o no a los derechos y a los sujetos de derecho, que en este caso son los pueblos indígenas. Y una tercera, ya más específica, sobre la facilitación del acceso a territorios comunales, indígenas, a partir de algunas normas complementarias. Entonces, para terminar, uno de los casos que nosotros hemos estado siguiendo bajo el marco quizás conceptual o técnico previo descrito es el de la hidrovía amazónica, ¿no? Un proyecto que busca mejorar la navegabilidad en la Amazonía proponiendo dragados, ¿no? O sea, profundizando más el canal de navegación en 4 ríos amazónicos, en un también contexto en donde no solo el Estado, sino incluso los entes técnicos, la academia misma no conocen o no tenemos información certera, precisa sobre lo que podría pasar si es que generas algún tipo de cambio físico, geomorfológico en los ríos, ¿no? Pero bueno, en relación, sin necesidad de hablar de las cuestiones técnicas, biológicas y físicas, la hidrovía amazónica es el primer proyecto de asociación público-privada, este esquema en donde la empresa privada puede invertir y luego recuperar su inversión en este tipo de proyectos. Es el primer APP que se somete a consulta, es el primer proyecto de infraestructura vial que se somete a consulta, es la primera hidrovía en suma en el Perú que también se somete a consulta previa. Pero se somete a consulta no por una cuestión de proactividad del Estado en este caso, sino porque hubo una demanda en el año 2013 de organizaciones indígenas agrupadas en APODECOSPAT, base de Orfio, base de AIDESEP, que demandaron de que este tipo de proyectos debía de pasar por consulta previa. Entonces es el Poder Judicial quien finalmente exige al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el 2015, es decir, 2 años después de presentada la demanda, se realice la consulta previa. Y acá hay un elemento importante, y es que la consulta en el Perú, al menos en hidrocarburos y en infraestructura, no se hace sobre lo que sería la identificación de impactos, sino se hace sobre un instrumento que en este caso son los términos de referencia para elaborar el estudio de impacto ambiental. Entonces, en el Perú se consultan medidas administrativas que podrían afectar derechos de pueblos indígenas. En un proyecto, la medida administrativa sería la resolución que aprueba el término de referencia, es decir, el esquema que va a seguir el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, ahí hay varias discusiones y propuestas de los pueblos indígenas, en tanto se debe de consultar no solo en ese momento, sino ya cuando conozcamos de alguna forma los impactos. Entonces, algo que hemos hecho y hemos venido trabajando con AIDESEP y las organizaciones de la zona es, bueno, revisar los documentos técnicos que se han generado tanto desde el Estado como del sector privado o de la empresa, en este caso a cargo del proyecto, y hemos encontrado que aún no se pueden definir cuáles son los puntos de dragado, no se pueden definir aún cuáles son los puntos en los que se va a vertir el sedimento que se va a retirar del fondo del río, aún no se ha caracterizado el comportamiento de la migración de los peces, ¿no? Que en la Amazonía denominan mijano. Entonces, si no tenemos esta información de carácter técnico, es muy difícil poder identificar los impactos de este proyecto, y es algo que ya en el 2015 los pueblos indígenas en la consulta habían exigido. Necesitamos, antes de que se comience con este proyecto, necesitamos claridad sobre puntos de dragado, sobre el retiro de los troncos que están incrustados en el río, y necesitamos la caracterización específica del mijano, de la migración de los peces. Además, lo que mostró la consulta previa de la hidrovía es algo que también termina siendo una discusión de fondo sobre la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, y es el desafío por entender lo que denominan enfoque intercultural, ¿no? ¿Qué es la interculturalidad y cómo eso se traduce no en una política, sino en una metodología, en una herramienta de diálogo y en un instrumento político, ¿no? De diálogo con los pueblos indígenas? Y por ejemplo, en este proceso, en este proyecto, lo que se presentó era, bueno, como los pueblos nos dicen que vamos a afectar a sus espíritus, bueno, entonces lo que vamos a hacer es hacer pagos a la tierra en la Amazonía para poder pedirle permiso a los espíritus. Entonces, aquí hay un problema, y es que en la Amazonía no es una tradición hacer pagos a la tierra.
¿no? Y tampoco en la Amazonía es que las prácticas culturales sean prácticas todas de carácter colectivo o todas para foráneos, ¿no? Es decir, folclóricas. No son prácticas folclóricas, son prácticas tradicionales que son parte de la estructura incluso de decisión de los pueblos indígenas. Entonces los límites para poder entender la cultura de los pueblos, las particularidades de los pueblos indígenas también se ponen en manifiesto en la implementación de una consulta. Bueno, para ir terminando, hay una alternativa que se viene trabajando y proponiendo en diferentes países, y claro, AIDESEB es parte de la COICA, que es la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, y una de las apuestas que están trabajando es ir más allá de la consulta, en tanto necesitan instrumentos que fortalezcan la implementación del derecho. Entonces, en países, como decía, que no tienen ley de consulta, lo que pasa es que son países que tienen reconocido el derecho a la consulta en la Constitución y les permiten un gran vacío, ¿no? Un gran margen de propuesta que lleva a crear protocolos de consulta, en este caso protocolos autónomos de consulta. Por ejemplo, el pueblo Mundurucú en Brasil tiene algunas condiciones para su consulta, ¿no? Una de ellas que me parece interesante es: las consultas deben desarrollarse siempre en el territorio indígena, no en la ciudad capital de donde estaría ubicado, por ejemplo, el proyecto, sino en la zona de influencia directa del proyecto, de la propuesta de política que podría afectar al derecho del pueblo indígena. Entonces las consultas se hacen en el territorio, se hacen en el idioma originario, ¿no? Y es amplia en tanto participación del Estado. Entonces, este tipo de condiciones se pueden empezar a discutir también en el Perú, y la pregunta sería: ¿para qué un protocolo en tanto que un protocolo de consulta en el Perú? Y algo que estamos discutiendo con AIDESEB es: quizás estaría más enfocado en fortalecer lo que tenemos, y el reglamento nos plantea 7 etapas, pero lo que ha dejado el reglamento es una serie de aprendizajes sobre cómo participar en ese proceso. Que la evaluación no sea solamente en una de las 7 etapas, sino de carácter permanente, que este proceso se lleve a los territorios, etcétera, etcétera. Finalmente, hay varios desafíos a manera de conclusión que nos deja este desarrollo, ¿no? En donde la idea no era solamente pensar en cómo se está implementando la consulta previa y cuáles son los marcos conceptuales y técnicos de la consulta previa en el Perú, sino ver cómo esto como derecho, al ser un ejercicio de carácter político, también y civil, tiene una correlación o es impactado cotidianamente por la coyuntura, ¿no? Por conflictos, por decisiones de las autoridades, por prioridades de los sectores. Entonces, algo que COICA y AIDESEB está planteando es esta reflexión de ir más allá del derecho a la consulta. No olvidarnos de la consulta, sino, primero, pensar en que aún no se hace consulta legislativa en el Perú. Se hacen consultas de una de las etapas iniciales de los proyectos. Bueno, en el caso de minería se hace consulta ya de la autorización de la actividad, pero no se hacen consultas de las leyes que el Congreso emite, y varias de estas afectan a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces falta consulta legislativa, necesitamos una consulta en todas las etapas de los proyectos, no solo al inicio de los CDR o contratos, sino quizás también para los EIAs o en los momentos de cierre de los proyectos. Y la idea de ir más allá iría entonces a pensar un protocolo que recupere los aprendizajes metodológicos y políticos de los pueblos indígenas sobre su participación en la consulta, y ir acercando la consulta a ese gran otro concepto que siempre estuvo asociado, pero que aún es un desafío implementarlo, y es el del consentimiento, ¿no? El del consentimiento de los pueblos indígenas. Y finalmente, 4 elementos quizás amarrados o en diálogo con el derecho a la consulta: la necesidad de tener herramientas propias desde los pueblos indígenas para saber cómo evaluar también proyectos desde la visión de los pueblos. Y es decir, una cosa que la hidrovía dejó es: no sabemos o tenemos muy poco claro cómo evaluar o identificar impactos culturales. ¿Cuáles son las guías técnicas, cuáles son los procedimientos para que yo me pueda dar como sector, como empresa, como consultora, cuenta de cuáles son los impactos culturales? Entonces necesitamos herramientas de evaluación. Hay una propuesta muy interesante de economía indígena que tiene que ver con energías renovables, con el uso de recursos de manera sostenible. Necesitamos legitimar la vigilancia indígena del control territorial, como lo señaló el Apu Lizardo. Y finalmente, quizás ir más allá de esta idea del buen vivir, ¿no? O del summa causae, que durante fines de los 90 y gran parte de los 2000
fue un paradigma, o es un paradigma. Y los pueblos amazónicos en Coica lo que plantean es la vida plena, ¿no? Y sería todas estas experiencias de gestión territorial, todas estas experiencias de sostenibilidad puesta al servicio de un diálogo intercultural para construir una visión de desarrollo, no que los incluya, sino que los tome en cuenta, que les permita profundizar y mejorar la calidad de vida que esperan, de hecho, los pueblos indígenas en nuestro país y en toda la cuenca amazónica. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por este recuento de cuál ha sido el proceso de conquista de un derecho de los pueblos indígenas, como es el derecho de la consulta previa, ¿no? Y hemos visto, justo él ha presentado una diapositiva inicial muy interesante, donde plantea que la consulta previa pues no ha nacido como de un día para otro o por una buena voluntad necesariamente, sino han sido los pueblos indígenas quienes han forjado la reconquista de este derecho que ya tenían, y en ese proceso han habido ciertos altibajos también, ¿no? Como hemos visto los casos de procesos de judicialización de los dirigentes y de las dirigentas que estuvieron acompañando en el proceso por la derogación de estos decretos legislativos que no habían sido consultados, ¿no? Yo les quiero dejar con la hermana Teresita Antazú, que ella es, como les había comentado, dirigente de UNAI, que es base también de AIDESEP, y que en aquel entonces ella era presidenta de UNAI, ¿no? Y estuvo acompañando, solidarizándose con el movimiento indígena. Muy buenas tardes a todos. Un saludo aquí a LAPU, de AIDESEP, también a los compañeros, ¿no? Y a las compañeras y los compañeros de Coica y de otros países. Un gran saludo y bienvenidos a nuestro país, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado esta parte de poder compartir con ustedes. Yo no voy a hablar de todos los juicios, sino más de lo que me ha tocado vivir a mí, porque yo he sido parte de ese proceso. En ese entonces yo no estaba ya como dirigente nacional, porque me tocó estar en AIDESEP también, sino yo había regresado a mi organización y fui elegida en mi organización como Cornecha, que quiere decir presidenta de la organización. Es en realidad también un momento histórico en mi vida, porque en mi pueblo no está permitido que las mujeres gobiernen, ¿no? Entonces, pero los estatutos habían cambiado y el estatuto permitía que una mujer podría asumir el cargo de presidenta. Para mí ha sido algo muy importante, porque justo en el 2009 yo ya estaba como presidenta de UNAI, y AIDESEP convocó, algo que ya el APU también lo ha dicho, convocó a se puede decir, a un paro general en toda la Amazonía. Si no era solamente pensado en Bagua, ¿no? Sino que Bagua sonó porque ahí pasaron momentos difíciles, ¿no? Pero AIDESEP convocó a sus 8 regiones, a las 9 regiones, a todas las federaciones, y entre ellos nosotros, ¿no? Que UNAI, que es la Unión de Nacionalidades Asháningas y Yanesha de Pasco, del lado de Constitución, y ahí somos vecinos con FECONAPIA y con ANAP, la organización grande de Asháningas que hay en el Valle Pichis. Entonces con ellos nosotros nos juntamos para apoyar tanto el 2008 como el 2009 el llamado que nos hizo nuestra organización nacional, ¿no? Para entonces. Yo he tenido que pasar momentos muy difíciles, porque justo cuando yo llego hay la convocatoria esta de la conferencia de prensa. Alberto me llama a mi comunidad y me dice: Teresita, vamos a hacer una conferencia.
Y nosotros queremos que tú nos acompañes porque tú has sido también una de las primeras mujeres que han liderado a nivel nacional. Entonces yo le digo, yo con mucho gusto voy, ¿no? Y llego al día siguiente en la madrugada a Lima sin pensar nada, ¿no? Llego y me presento a la conferencia de prensa, ¿no? Y llego al lado de Alberto, ¿no? Y los dirigentes de los dos puertas, y Alberto y yo, ¿no? Salimos a lo que ya se había acordado con todas las organizaciones, lo que ha mencionado la APU, no era un acuerdo de todas las federaciones, que se iba a hacer un llamado y se iba a decir que estábamos en insurgencia. Y para entonces tampoco nosotros sabíamos bien qué significaba insurgencia, ¿no? Yo cuando llego pregunto, ¿qué significa insurgencia? Entonces me muestran pues un artículo, ¿no?, que hay en la Constitución Política que permite que podemos decir así. Y sí estábamos en desacuerdo con las leyes, con los decretos legislativos que había salido, que no estábamos de acuerdo y estábamos pidiendo que se deroguen. Entonces nosotros pues así hemos iniciado esa conferencia de prensa, ¿no? Fue la conferencia donde salieron las fotos, ¿no? Nos tomaron fotos y en realidad a mí me enjuician no por haber estado en Bagua, sino a mí me enjuician más por haber salido en la foto junto a Alberto Pizarro. Es un poco chistoso, ¿no? Porque salí al lado de yo, a su mano derecha estaba yo, ¿no? Y después los puertas. Y al día siguiente, ¿no?, que dijimos de insurgencia, salimos a la conferencia de prensa. Al día siguiente los periódicos salió, ¿no? Y salió eso y a los pocos días dijeron que estábamos ya buscados, ¿no?, denunciados por el gobierno, ¿no?, por haber pedido esa insurgencia. Y salimos en el periódico grande, en La República, ¿no?, que decía se busca, ¿no?, se busca a estos dirigentes, ¿no?, Pizango, los puertas y mi fotografía. Yo siempre me acuerdo de eso porque mi hijo, uno de mis hijos que trabajaba acá en Lima, había salido de su trabajo en madrugada y lo primero que miraba por donde pasaba era el periódico. Y cuando vio mi foto, mi hijo siempre me dice, casi me desmayo, porque no sabía por qué te buscaban, ¿no? Entonces leí todo el contexto y entendí que porque estabas en la organización, pero yo tampoco no entendía qué era la insurgencia, ¿no? Entonces eran cosas bastante difíciles que nos tocó vivir, ¿no? Y a mí también como dirigente mujer, ¿no? Porque fue es algo de la acusación que nos hicieron, porque después cuando me llamaron a juicio, ¿no?, la primera jueza que me interrogó, lo primero que me preguntó, me dijo, ¿usted sabe por qué estás enjuiciada? Me dijo así. Sí, le digo, por defender territorios, por defender a mi pueblo y porque nosotros hemos acompañado el proceso. Yo pensaba que era por eso, ¿no?, porque nosotros como organización habíamos apoyado. Pero después me dice, pero a ti ¿sabes de qué te acusan? Exactamente no. Entonces me dijo, se te acusa de rebeldía, de motín, de terrorismo y de no sé qué, eran 4 cosas. Y acá hasta casi me he olvidado. Yo le digo, ¿pero qué es eso? Porque lo que yo he hecho en mi comunidad no creo que sea eso, ¿no? Entonces le dijo a la abogada, ¿y por qué no le explicas a la señora qué es lo que significa todas esas cosas? Eso es lo que ustedes, los pueblos, están haciendo. Están en contra del gobierno. Yo le digo, nosotros nunca hemos estado en contra del gobierno, porque nosotros lo único que queremos es que defendemos nuestros territorios. Lo único que nosotros queremos es que nos respeten como personas, como comunidades, porque hasta entonces, ¿no?, había habido ya una participación del mismo presidente de la República entonces, que era Alan García, que había dicho, ¿no?, que los nativos de la selva son de segunda categoría, ¿no?, que estos perros del hortelano, ¿no?, que era como despreciar, ¿no?, como bajar, como no considerar a las comunidades, hasta entonces, ¿no?
porque nosotros, los pueblos indígenas, siempre hemos estado ahí, siempre hemos pedido nuestro respeto a los territorios. Nosotros iniciamos todo ese proceso de titulación para que nos reconozcan nuestra tierra, pero no porque sea necesario, sino porque era un requisito ya del Estado, que si tú no titulabas ese pedazo, cualquier rato te lo quitaban. Y hasta ahorita es así, ahora es peor todavía. Algunas comunidades han sido, ¿cómo se dice esto? Han sido tituladas. Una comunidad que es Nueva Austria, que deben haberlo conocido, es un tema bastante grande en Huánuco, que esta comunidad, sobre esa comunidad hay 80 títulos. ¿Por qué? Por intereses, porque hay oro ahí. O sea, no es porque ellos necesitan tierra, sino porque es un beneficio económico, ¿no? Entonces, este tema yo creo que es bastante grande para tratarlo, porque nosotros, los pueblos indígenas, ¿no? El 5 de junio para nosotros marca un hito histórico, ¿no? Para nosotros. Inclusive nosotros tuvimos que ir a nuestras comunidades, asumir esos costos, ¿no? De estar juntos, de estar para, no haciendo huelga, porque nosotros no hacemos huelga, estábamos reclamando derechos justos, ¿no? Derechos que como ciudadanos nos corresponden, pero sin embargo no se consideraba así, ¿no? Para mí el ser enjuiciada ha sido algo, después que pasó todo, me sentí muy, ¿cómo se puede decir esa palabra? Me tocó ser enjuiciada y sentí una gran satisfacción, un gran honor, porque estaba defendiendo derechos. Y además, en mi caso ha sido de repente leve las cosas, ¿no? Pero para mis hermanos en Paua, hasta ahorita, ¿no? Hay enjuiciados. Hasta ahorita hay casos que no se han cerrado. Inclusive a Fizango le estaban pidiendo cadena perpetua, ¿no? A él, por haber sido, como dicen, el de la idea, ¿no? Pero también acá hay que ver quién es el que mandó a hacer las acciones, ¿no? en ese momento, porque hay toda una historia, podríamos hablar bastante de esto, pero es bastante largo. Entonces yo creo que en este caso hubo muertos, ¿no? Hubo muertos, desaparecidos, inclusive en las comunidades nativas dicen que hay gente desaparecida que nunca se ha mencionado, ¿no? Inclusive el Estado ha dicho, no, eso no está en el padrón de la comunidad. Hay gente que no está empadronada y se vive ahí, sin embargo, esa gente no se cuenta. Pero sin embargo, un policía que se desapareció, a él sí le hicieron publicidad, hicieron un montón de cosas. No estoy a favor que se haya muertos, heridos, pero la causa de la lucha, ¿no? Creo que permitió que pasaran esas cosas y nosotros los pueblos indígenas hemos sido como visto los culpables, ¿no? Cuando los verdaderos culpables, en algún momento yo dije, ¿no? En una entrevista a los periódicos que me hicieron, yo les dije, nosotros estamos escondidos, mientras que los verdaderos culpables están sentados en el Congreso, como presidentes, como autoridades políticas, ¿no? Es muy triste a veces, muchas veces ver esas desigualdades, ¿no? Pero yo agradezco mucho, ¿no? En ese tiempo, cuando me tocó, cuando me denunciaron, cuando estuve en la clandestinidad, no se lo deseo a nadie, es el sufrimiento más grande. Porque pensar que mañana te pueden chapar o que te están buscando, no, escóndete, no te tienen que ver, o si te agarran te llevan a la cárcel, es un susto grande y la familia sufre y nosotros sufrimos, ¿no? Entonces yo agradezco bastante a IDESEP que tomó mi caso inicialmente, ¿no? Pero el caso era tan fuerte en Paua, porque ahí había habido muertos, entonces mi caso casi no era grave, ¿no? Porque finalmente IDESEP dio prioridad para los casos de Paua, entonces mi caso lo tomó Flora Cristán, la ONG feminista, ¿no? Que ellos llevaron durante 6 años mi caso, hasta el año pasado, recién me declararon inocente y también me devolvieron porque al enjuiciarme, ¿cómo se dice? Me quitaron el único bien que yo tenía, un terrenito, me embargaron, ¿no? Me embargaron el único bien que tenía, ¿no? Recién, el año pasado también, me han devuelto gracias a Flora, ¿no? Y también yo estoy agradecido mucho en ese tiempo a
al compañero Javier Díaz Canseco. Él hizo todo un proceso para mí cuando me mandaron a la clandestinidad. Ellos me dieron, los compañeros me dieron seguridad, me llevaron a una casa, me llevaron a otra casa. Yo nunca había vivido esas cosas. Y para mí era tan triste, tan difícil pasar por esos momentos, pero en esos momentos, inclusive mi familia, mi pareja, fueron los que estuvieron cerca de mí y me fortalecieron. Y sobre todo mi comunidad, mi organización, porque entonces yo era presidenta, ¿no? Un día por teléfono hablé con ellos y yo estaba llorando. Hablé llorando con ellos, les dije, no se preocupen porque yo estoy bien, no se preocupen. Pero mi voz se escuchaba así lloroso. Me decían, pero Cornelia, tú siempre has dicho que hay que ser valiente, que no hay que llorar. ¿Y por qué ahora estás llorando? ¿No? Entonces era como una contradicción, ¿no? Pero yo estoy llorando de emoción de escucharles a ustedes que me apoyan, que me ayudan en todos esos momentos muy difíciles.